Lo dijo en la primera hora. Le quiero agradecer al defensor del pueblo encargado, al doctor César Córdoba, que tiene la gentileza de visitar nuestra mesa de trabajo para hablar de este y otros temas. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido, buen día. Qué gusto. Fabricio Belkis, muy buenos días. Un saludo a toda la radioaudiencia de ustedes. Y sí, la Defensoría está muy preocupada por este tema. Nosotros estamos monitoreando constantemente los centros de rehabilitación social, en particular aquellos que tienen o que albergan mayor PPLs, personas privadas de la libertad. En este marco hemos visto la falta de alimentos. Ya terminó hasta el 31 de mayo otra zona en la cual esta empresa, por falta de pago, así lo dice esta empresa, se retiró el 31 de mayo. Es decir, ya son 2 zonas las que no tienen alimentos. En muchos casos, y ya está que reciben una ración al día. Manifiestan, el día de ayer tuvimos la visita de muchos familiares de PPLs y nos manifestaron que incluso aquellas personas que obtienen la libertad salen en estado crítico, famélicos, producto de esta falta de alimentación. Si bien también debo reconocer que el Estado, el gobierno en particular, ha tomado la administración de los centros de rehabilitación, pero ya es hora, Fabricio, de que pasemos a la siguiente etapa. O sea, no podemos quedarnos solo militarizados. Tiene que ya el SNAI tomar cartas sobre el asunto, empezar ya a retomar el control de los centros de rehabilitación y aplicar esa famosa y tan reiterada y cacareada política pública que fue creada en el año 2021 y que hasta la fecha no se encuentra siendo aplicada. Obviamente en este año no se aplicó por la situación de los estados de excepción y retomar el control de administración de los centros de rehabilitación. Entonces, esto ha desbocado en que ya incluso las Fuerzas Armadas, a un medio fue público en una estación de televisión, lo dijo: las Fuerzas Armadas estamos preocupadas porque esta falta de alimentación va a terminar en amotinamientos, y tienen toda la razón y se les da la razón. Es decir, el trabajo de inteligencia de los centros de rehabilitación por parte de las Fuerzas Armadas ha funcionado y ya le está advirtiendo al gobierno, le está advirtiendo a todo el aparataje estatal que va a ocurrir un hecho de lamentables situaciones. O sea, lo que ocurre son matanzas. Entonces, si bien hemos controlado y tenemos al presente año 24 muertes por distintas causas, pero no solamente violentas. No solamente violentas, naturales. Pero, perdón que le interrumpa. De esas 24, ¿se sabe cuántas fueron por causas violentas y cuántas por otro tipo de causas, señor defensor? Se establece hasta ahora, de acuerdo a la publicación que nos remite el SNAI, solo nos establece 24 causas muertes. Hemos solicitado la ampliación de esta información. Si hacemos cotejamos estos 24 muertos frente a los años pasados, nosotros vamos a ver estadísticamente que ha bajado sosteniblemente estas muertes violentas o muertes naturales. Pero hay que recordar algo: el protocolo de Minnesota nos habla que así sean muertes violentas o muertes naturales, es el Estado el responsable de esas muertes. Es decir, seguimos frente a un Estado, a un gobierno que tiene que tomar cartas al asunto frente a este hecho y no de manera esperar a que suceda estos amotinamientos, sucedan estas matanzas. Es una situación realmente apremiante. Ya se lo manifestó no solo desde la Defensoría, las mismas Fuerzas Armadas ya lo advierten. ¿Qué estamos esperando? No podemos vivir de limosna, no podemos, los derechos humanos no se pide de limosna, los derechos humanos se exigen. Doctor, y es por eso que alzamos la voz. ¿Han tenido alguna suerte de respuesta por parte del gobierno nacional? Y lo pregunto porque este exhorto que realizó la Defensoría lo conocimos desde la semana anterior, en el que evidentemente se referían diferentes alertas alrededor de la situación de las cárceles del país, entre esos temas lo relacionado a la alimentación. En efecto, culminó la provisión o la dotación de alimentos. Estamos en unos momentos críticos en donde los propios familiares tratan de hacer llegar alimentos a sus familiares. A raíz de eso, ¿ha habido algún pronunciamiento, alguna respuesta, algo por parte del gobierno a la Defensoría del Pueblo?
Una respuesta, más que una respuesta a la Defensoría, es una respuesta a la comunidad. Sí debo reconocer de que en cuanto se refiere a los niños, porque dentro de estos exhortos se pidió la alimentación para los niños de las escuelas, colegios y también para las personas privadas de la libertad. Frente a lo que es de los niñez y adolescentes, hubo una respuesta del gobierno y hoy en día ya empezó de nuevo con la alimentación a los niños, a las niñas, niños y adolescentes. Pero tenemos este otro grupo muy conflictivo. Solo en la zona 1 son 11,000 personas. Desde el 31 de mayo que dejan de recibir la alimentación son 10,000 personas. Estamos hablando de 21,000 personas, es decir, aproximadamente un 65 a 70% de la población carcelaria que no tiene una alimentación constante. Recordemos que hay personas que también tienen enfermedades catastróficas, necesitan dietas. Por ejemplo, los diabéticos necesitan una dieta muy especial, cero azúcar. Y así todas las personas con enfermedades catastróficas como aquellos que tienen SIDA, asistencia de salud. Todo eso hemos pedido que ya, una vez que está retomada la administración, ya sea el Estado a través del SNAI, el Gobierno Nacional a través del SNAI, ya implemente la política pública. Y sobre todo, lo más importante, que se empiece con la reconstrucción de aquellos centros que fueron destruidos, obviamente buscando armas que estaban encaletadas, estaban en los ductos sanitarios y todo esto, que fueron destruidos. Ahora que ya se encontró, que ya está el control tomado en cuanto a la administración, el control tomado por las Fuerzas Armadas, es hora que ya se vuelva a la ejecución de política pública. Hay un señalamiento que me parece a mí genera un falso dilema en el Ecuador, señor defensor. Y voy a leer un mensaje que recibo de uno de nuestros internautas y oyentes porque me parece que matiza lo que le quiero consultar y sobre lo cual le quiero solicitar un criterio. Dice acá una de nuestras personas que nos está escribiendo que solamente se preocupan por los presos, pero no por las familias. Acá dice el señor Córdoba, asimismo debe preocuparse por las familias que se ven afectadas por estas personas. Qué incongruencia de pensamiento. Y yo creo que ahí es importante, señor defensor, explicar cuál es el sentido de los derechos humanos, que creo que no todo el mundo entiende qué significa los derechos humanos. O sea, no es que tratar con flores a los privados de la libertad, pero darles lo básico. O sea, desde el momento de dar alimentación ya es respeto a los derechos humanos. Pero por otra parte, hay personas que dicen, ¿por qué se preocupan solo por los presos y no por las familias afectadas, por esas personas que delinquieron y que están pagando un delito? ¿Qué le respondemos a este señalamiento que lo dice mucha gente en varias ocasiones, señor defensor? Nosotros estamos ahorita frente a un hecho casuístico, es un hecho particular, la falta de alimentación. Eso no quiere decir de que no nos preocupemos de la estructura por el cual se lleva a la persona a cometer un delito. Es necesario también ya a través del Ministerio de Derechos Humanos, de la Mujer, Derechos Humanos y Política Criminal, que se asista, porque esa es la parte complementaria, que asista con psicólogos, que asista todo el aparataje estatal. Es justo este ministerio de la mujer, es quien articula entre los diferentes estamentos a fin de que se combata no solo el caso en particular que hoy estamos tratando, sino se combata la estructura y ya estemos hablando de reparaciones estructurales. Recordando de que, como bien lo dice Fabricio, todo esto se origina por una situación, puede ser una situación de carácter económico, normalmente la situación es apremiante por la economía, buscan otros tipos de alternativas y se ven involucrados en grupos de delincuencia organizadas, en tráfico de drogas. Entonces tenemos que combatir la estructura y eso es que los estamentos como el MIES ya estén en las zonas más conflictivas de la sociedad, de Durán, de Daule, donde nosotros registramos hoy en día los índices más altos de violencia criminal. Recordemos hace pocos días, Fabricio, un niño, un adolescente, 14 años, asesinó a un chofer. Un conductor, sí. Un conductor. Y luego fue localizado detenido el adolescente, ¿no? Claro, y tiene que ser juzgado de acuerdo a la norma que es de niños, niñas y adolescencia que tiene, o sea, tampoco se puede juzgar con el Código Penal, el COIP nuestro, pero esa es la norma que nosotros establecimos y que está creada en la Constitución, en el COIP, en la ley, y tenemos que seguirlo. Entonces, pero ¿cuál es la situación? El Estado tiene que estar presente desde la niñez,
no el Estado represor que está frente a este caso combatiendo. Tiene que ir ya a la solución de problemas estructurales y eso ya es otro tema de conversación un poco más profundo en cuanto a esa materia. El problema, doctor, es que seguimos hablando de esta necesidad de actuar de forma estructural, integral, de esta responsabilidad que tiene el Estado en este sentido, pero seguimos sin ver un norte en ese aspecto. Seguimos viendo a un Estado que actúa de forma reaccionaria, lo vimos el día de ayer con este anuncio de trasladar a las Fuerzas Armadas y a la Comandancia de la Policía Nacional a Manta, precisamente a propósito de los últimos hechos registrados el fin de semana, pero más allá de aquello no hay, o al menos no sentimos y no miramos una visión de integralidad por parte del accionar del Estado. Sí. Y eso es desesperante. Esta es la parte que nosotros vemos en el día a día. Nosotros vemos resultados de una falta de presencia del Estado en las zonas más conflictivas, porque es a lo que nos dirigíamos hace un rato con Fabricio. Tenemos que atacar el problema de manera estructural. Y recordemos, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde se están cometiendo esta mayor cantidad de violencia, crímenes y todo? Es en los puertos de exportación del Ecuador. Llámese Esmeraldas, Manta, Guayaquil, en Durán. ¿Por qué Durán? Durán es la bodega de la droga. Es conocido por la bodega de la droga. De Durán es un centro de acopio donde se contaminan los contenedores. Eso todos lo sabemos. Tenemos a la provincia del Oro. Tenemos las fronteras, Sucumbíos, Tulcán, Esmeraldas, Huaquillas, por donde ingresa la mayor cantidad de droga. Perú ingresa el 15% de la droga y el 85% entra por Colombia. Entonces, con esa situación, con esa magnitud, tenemos que establecer ya como Estado, tenemos que establecer y combatir la delincuencia, combatir el crimen organizado desde estos puntos, atacando estos puntos y controlando. Es eso ya, combatir estructuralmente, pero ya es un deber del Estado. Y nosotros como Defensoría le hemos dado las pautas, o sea, no solo estamos frente al hecho, sino también frente a la posible solución que daríamos a un hecho de estos. En situación de niñez y adolescencia tenemos presentado proyectos de ley en favor de la niñez y adolescencia, en favor de usuarios consumidores, en favor de toda la problemática que la sociedad está enfrentando. Entonces aquí nos debemos, la sociedad civil, que es con quien hemos venido trabajando, la sociedad civil, los medios de comunicación, la Asamblea Nacional, por eso digo, es un aparataje estatal que se mueve en favor de la creación de leyes que posibiliten todo esto y confluya a un bienestar social. Ahora, retomo el tema de la alimentación, porque se conoció la semana anterior que en las cárceles, no sé si está ocurriendo en todas, pero en varias cárceles los privados de libertad se estaban alimentando a partir de donaciones. ¿Eso está ocurriendo? Sí, está. ¿Pero es en todas o en varias? En la zona 1, 11,000 personas a través de donaciones. ¿Cuál es la zona 1? Comprende toda la región costa. Ya. Hoy ya estamos en la zona, todo lo que es la sierra. Perdón, al revés, la sierra y la zona 2, la costa. Ahora en la zona 1 tenemos una acción de protección que fue presentada por la sociedad civil, en lo cual nosotros hemos intervenido como Amicus Curiae, también estamos participando y estamos quincenalmente comunicando al juez de lo que está ocurriendo. Pero la toma de decisiones ya tiene que ser obligatoriamente contratar a una empresa. Los mecanismos los tenemos, pero ya debemos contratar una empresa. El problema ahorita dicen que es los desayuno, almuerzo y merienda a $2 y pico las 3 comidas. Entonces, que nadie quiere ofertar porque es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo, una situación planteada en el año 2014, creo. O sea, las 3 comidas a 2 y pico, ¿cuánto? Casi $3, no llega a los 3. Pero las 3 comidas. Las 3 comidas. Ese es el valor presupuestario con el cual sale el Estado y dice, oferto esto, ¿quién es la compañía que se presenta? Entonces, de lo que... Pero va a ser difícil que alguien quiera, ¿no? Es que esa es la problemática, nadie quiere presentarse y se van a declarar desiertos los concursos y vamos a tener que seguir con las donaciones. Y recordemos, son 21,000 personas hasta este rato, a través de donaciones. Si una donación, Fabricio, si una donación viene contaminada, una donación para un centro de rehabilitación como Cotopaxi, que es alto, como el Guayas, ya Guayas desde el 31 de mayo terminó ya la alimentación a través de esta empresa. Contaminado, va a haber una situación terrible.
va a haber una contaminación, o sea, va a haber enfermedad solo por un producto contaminado por donación. Oiga, solamente una precisión y le agradezco a mi colega y amigo Diego Puente. Me dice, zona 1 es toda la parte norte, Esmeralda, Santo Domingo, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Cotopaxi, Napo. Zona 3 es la provincia del Guayas, me dice mi colega Diego. Gracias, solamente esta Daniel. precisión. Déjeme hacer una pausa, no se me vaya, defensor, no se me vaya en la audiencia. Tengo que cumplir con nuestros auspiciantes. Vamos a seguir conversando porque hay otros temas que queremos abordar con nuestro invitado, el doctor César Córdoba, defensor del pueblo encargado, aquí en A Primera Hora, junto a Belkis Sánchez y este servidor por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Volvemos. Muy bien, 7:46 seguimos. Nos acompaña el doctor César Córdoba, defensor del pueblo encargado. Con él en la primera parte de este diálogo hablamos sobre la crisis carcelaria y las alertas que ha generado la Defensoría del Pueblo en este rubro desde la semana anterior. Pasemos a otro tema. Está decurriendo el plazo, doctor César Córdoba, que otorgó la Corte Constitucional para que la Defensoría del Pueblo prepare un mecanismo, un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos. Y me voy a trasladar al 7 de febrero, cuando la Corte Constitucional reconoció el derecho a la eutanasia en el Ecuador, aceptando el pedido de Paola Roldán, que fue la impulsora, la artífice de esa decisión de la Corte, y Paola luego falleció afectada por la esclerosis lateral amiotrófica. Y dentro de la sentencia, donde se establecen algunos presupuestos, la Corte dispuso que la Defensoría del Pueblo, en el plazo máximo de 6 meses, contados desde la notificación de la presente sentencia, prepare un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos conforme lo establece en este fallo. Entiendo que han transcurrido 3 meses y les queda 3 meses más. ¿Cómo está el proceso de construcción de este proyecto, doctor? Sí, es un proyecto muy importante y más que por una disposición de Corte Constitucional, es un proyecto justo, necesario para estos momentos. Este proyecto de ley de procedimientos eutanásicos ya fue construido por la Defensoría, fue socializado. Adicionalmente, hemos recurrido, como no puede ser de otra manera, para esta construcción, ahora a la academia, a las organizaciones sociales, a quienes presentaron en aquel entonces los amigos Curiá. Hemos recurrido a ellos a fin de que realicen los aportes necesarios para construir algo muy importante para el Ecuador. Siendo Ecuador, si mal no recuerdo, el tercer país de América, segundo en Latinoamérica y el 9º en el mundo, de contar con un cuerpo normativo. Entonces, si nosotros queremos recurrir al derecho comparado, solo tenemos 8 países en el mundo que tienen esta legislación, 2 en América. Pero todo eso tenemos que también recurrir a la Corte Constitucional y los parámetros que la Corte ya estableció. Quisiera que seamos más precisos, doctor, nada más. ¿Quiénes participaron en la construcción del proyecto? Ya citó algunos autores, pero ¿quiénes en concreto Por ejemplo, presentaron aportes? Estuvo el IAEN, estuvo la Universidad Simón Bolívar, y la academia, sí, alguna parte más de la academia y las organizaciones, particularmente aquellos que presentaron el Amicus Curiae. Nosotros construimos el proyecto, pusimos en consideración para recibir los aportes y hemos solicitado siempre, me gusta que la academia participe en momentos de construcción legal, de construcción normativa. Hemos pedido a la Universidad de Cuenca, a la Universidad Católica de Cuenca, a la Universidad de la SUAY, a la UDLA, a diferentes juristas, y todos o algunos de ellos han enviado sus aportes, ya han sido recogidos, estamos sistematizando y yo creo y estoy casi seguro que antes de fin de mes ya tenemos un proyecto legal para socializar nuevamente, volver a socializar previo a entregar dentro de término quizás mucho más antes. O sea, hablaríamos de un primer borrador para fines de junio. Ya tenemos el borrador. Ya está listo. Ya está listo el borrador. Pero queremos volver un poco más a socializar este tema a fin de que haya una mayor participación de la sociedad civil y de la academia. Entonces, ya con estos aportes que tenemos, estamos listos para presentar ante la Asamblea. Estoy convencido de que la Asamblea también realizará mesas de trabajo con diferentes, múltiples actores, porque así también lo demanda la normativa legislativa, y vamos a tener un proyecto de ley eutanásica de muerte digna, que me gusta llamarlo como muerte digna,
en favor de aquellos que realmente lo solicitan. De manera preliminar, doctor, ¿con qué nos encontramos en este proyecto? Pese a que, en efecto, todavía no es público, no ha sido presentado oficialmente a la Asamblea Nacional para su trámite, pero hasta el momento, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué elementos son la esencia justamente de esta iniciativa? Tenemos, por ejemplo, cuáles son los sujetos involucrados en los procedimientos eutanásicos, los derechos y responsabilidades que esto acarrea, el derecho de los pacientes, de los profesionales de la salud, de los testigos, las y los testigos, responsabilidades y obligaciones del Estado, un comité nacional científico interdisciplinario en el cual tienen que analizar toda esta situación eutanásica, de las instituciones prestadoras de salud, tenemos de los subcomités interdisciplinarios eutanásicos, procedimientos, todo lo que es regla el procedimiento a fin de que se realice esta situación y se pueda llegar al fin obtenido, al fin que se requerido. De la aplicación, los procedimientos, cómo van a actuar las distintas instituciones y sobre todo, Belki, sobre todo, Fabricio, el tiempo. El tiempo es importante, no dejar pasar meses y las personas seguir sufriendo, seguir padeciendo algo que es irreversible. Algo que es irreversible. Tenemos que considerar a pacientes, a quienes son activos, a aquellas personas que pueden decidir aplicar el procedimiento eutanásico. Hay personas que no pueden decidir, sino son terceros quienes deciden por estas personas. Entonces, todos estos procedimientos hay que con lupa y, como digo, este es un primer borrador. Sacaremos ya a la Asamblea la seguirá puliendo hasta llevar a un feliz término y cumplir no solo no solo cumplir con una disposición de Corte Constitucional, sino cumplir con la sociedad. ¿Qué plantean en cuanto al tiempo? El tiempo, siempre digo, el tiempo para mí es un mes entre una y otras evaluaciones que se deberían realizar, porque hay comités que deben realizar esta evaluación. Pero se supondría que ese mes sería el tiempo máximo. Así es, siempre tiempos máximos. Recordar, Fabricio, aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, tenemos a los concursos públicos que has hecho alusión hace un momento, y presentan múltiples acciones de protección. No nos extrañemos que aquí también se presenten acciones. No, eso va a pasar seguramente por aquellos sectores que en su momento criticaron la resolución de la Corte Constitucional. Por supuesto. E incluso antes, cuando se presentó esta demanda de inconstitucionalidad por parte de los abogados que patrocinaron a Paola Roldán, me parece que estuvieron Farid Simón, Ramiro Ávila Santamaría y Pablo Encalada, que fueron los impulsores de la decisión finalmente de la Corte Constitucional, aparecieron grupos muchísimo más conservadores que habían hablado que, por ejemplo, aquí hay un término, ¿no? Un calificativo, diabólico querer defender la vida dando un homicidio un marco de legalidad. Entonces, no creo que sería extraño que una vez que se presente el proyecto y se apruebe el proyecto y se convierte eventualmente en ley de la República, se vayan a incorporar algún tipo de recursos legales para impedir su aplicación. Sí, definitivamente. Es más, debo indicar que dentro de los consultados están grupos pro vida. Obviamente ellos tienen marcado su definición. Dios nos da la vida, solo Dios nos la puede quitar. Una definición de ellos que tienen. Y respetamos todo. Es necesario incluso contar con ellos para la construcción, porque siempre hay alguien que tiene que decir algo. Y eso es importante. Ahora, hay algo que este dato no lo tenía claro, pero la Corte dispuso que la Defensoría del Pueblo prepare un proyecto de ley. Correcto. Que el Ministerio de Salud prepare un reglamento. Correcto. Pero entiendo que el Ministerio de Salud ya preparó el reglamento y a mí me llama la atención porque se supone que dentro de la construcción normativa, primero entra en vigencia la ley. ¿Sí o no, Belkis? Claro, primero es la ley y luego el reglamento para su implementación. Entonces, no entiendo cómo primero el reglamento y luego la ley. No entiendo eso. Quizás fue para dar en los casos que se presentaron en este momento, pero sin lugar a duda todos estos procedimientos necesitan de un cuerpo legal necesario que regule el actuar de las diversos estamentos que están involucrados en esta situación de la muerte digna, de la eutanasia. ¿Pero a usted qué le parece el reglamento?
Un reglamento procedimental, que es lo que siempre buscamos. No hay definición, no hay conceptos, pero en todo caso la ley sí abarca conceptos, sí abarca definiciones, sí abarca el ámbito, el espíritu por el cual se construye este cuerpo normativo. Pero en lo posterior no habría el riesgo de que exista contraposición de normas, es decir, lo que dice actualmente el reglamento, luego posteriormente cuando tengamos la ley, al punto que se tenga que reformar el reglamento para que se adapte a la norma que se apruebe en la Asamblea. Definitivamente, Belkis, puede suceder esto, pero recordemos que un reglamento se puede modificar mediante una disposición de la máxima autoridad, en este caso del Ministerio de Salud, la máxima autoridad, el señor ministro, podrá reformar el reglamento acoplándose a la normativa legal vigente. Esto es mucho más fácil. Lo complicado para estos casos es crear un cuerpo de ley, crear esta normativa que estamos llevando adelante. Y en la construcción de este proyecto de ley, ¿ustedes han considerado lo que determina el reglamento para un poco ir adaptando? No. ¿O no necesariamente? No necesariamente, Belkis. Consideramos todas las opciones, consideramos todos los puntos de vista y lo que sea pertinente, sobre todo sin variar el espíritu que dispuso la Corte Constitucional. Recordamos que la Defensoría cumple solo una disposición de la Corte Constitucional de crear este cuerpo de ley, un proyecto de cuerpo de ley eutanásico. Entonces, estamos cumpliendo, tratamos, en esto sí puedo, esta cuñita gratis, Dele. sí puedo decir de que los cuerpos normativos creados desde la Defensoría del Pueblo siempre han sido aprobados por la Asamblea Nacional con la mayoría de votos sobre los 100 votos que incluso cuando ha objetado el gobierno nacional, la Asamblea ha ratificado. Doctor. Entonces son situaciones bien técnicas que desde la Defensoría salen. Dos cositas finales. La primera, la Corte Constitucional en estos días emitió un dictamen que ratifica las competencias de la institución que usted dirige, de la Defensoría del Pueblo, como órgano rector en materia de transparencia y acceso a la información pública y sus atribuciones. ¿De dónde surge esa resolución de la Corte Constitucional? Cuando se creó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, conocida como LOTAIP, Fundamedios y FCD presentaron una inconstitucionalidad a este cuerpo legal. En cuanto a Fundamedios, se basaba en que la Defensoría no tiene competencia, no es del órgano rector. Al respecto, la Corte Constitucional manifestó que el acceso a la información pública es un derecho humano. Bajo una vasta y amplia exposición de la Corte Constitucional, llega y lo establece muy claramente que el acceso a la información es un derecho humano. Por eso, toda la información que nace, que es proporcionada por aquellos periodistas, es un derecho humano. Por eso siempre nosotros reconocemos a los periodistas como luchadores por los derechos humanos y este año hicimos un reconocimiento como tal a los periodistas, porque es un derecho humano. Ahora, frente a FCD, que hablaba sobre cierto tipo de... Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sí, correcto. Sobre no restricción, sino cumplir ciertas formalidades. La Corte Constitucional dijo no. El acceso a la información será libre. Cualquier persona que se encuentre afectada, que no tenga la información, puede presentar una acción de acceso a la información, acción constitucional, y la Defensoría, en caso de que se requiera o cualquier persona viene y diga a la Defensoría, presentemos una acción constitucional, estamos prestos para hacerlo. Estamos prestos. Lo único que sí es de que esta información, al ser obligatoria, son los entes estatales, todo el aparataje estatal, más las empresas privadas que manejen capital público, tienen que subir esta información transparente al portal nacional. Usted no se imagina la cantidad y basta con ingresar a los chats grupales de las instituciones donde estamos periodistas, el SNAI y otras instituciones, en donde lamentablemente se hacen preguntas, los colegas preguntan, piden información y es ensordecedor el silencio de estas instituciones, doctor. O sea, nos complican a los comunicadores. A ver, solo este dato le quiero dar. El Estado ecuatoriano es quien está frente al Estado abierto. ¿Quiénes forman el Estado abierto dentro del sector público? La Presidencia de la República, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Producción y Defensoría del Pueblo. Estamos formando parte de este Estado abierto. ¿Quién lo dirige? La Secretaría
de estado de núcleo de estado abierto. Ellos manejan toda esta información y son precisamente el gobierno nacional, no el gobierno, hay que señalar a las instituciones quienes no presentan la información requerida y nos vemos obligados, porque me veo obligado a tener que presentar, así me estipula la ley, me veo obligado legalmente a presentar a Contraloría y decir, estas instituciones no han presentado, señor Contralor, le pido tomar las acciones que la ley ya establece. Primera vez, la llaman la atención. Segunda, ya vienen sanciones y tercera, destitución del cargo. Entonces, no me gustaría llegar a que ocurra esto, pero me están obligando. Cuando tengo que instituciones y ministerios claves no presentan información que no solo los periodistas, todas las personas que queremos ver la transparencia con que se manejan nuestros dineros. Queremos ver cómo el SNAI está haciendo, cómo el Ministerio de Finanzas está en la negociación de la deuda externa. Todo eso lo podemos ver y tenemos que transparentar y subirle tienen que poner en el Portal Nacional de Transparencia que quede en la página web de la Defensoría. Están obligados, no es una petición. Y solo dice que no podrán aquellos que se encuentren, que vayan en contra de la seguridad nacional. Por seguridad nacional. Es lo único que está bajo reserva. Bajo reserva. El resto es información pública. Debe ser información pública. Buena referencia, doctor. Gracias por el tiempo, señor defensor. Interesante charla donde hemos abordado temas que evidentemente están ahí en la coyuntura. Creo que usted hoy nos ha dado mucha información al respecto. Muy amable, doctor. Gracias, Fabricio, Belkis, un gusto venir acá. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.